Se va a explicar el concepto de descenso de gradiente y también desde su parte matemática. Entonces, este material es de la clase 2008 de Stanford del profesor Andrew Ng. Descenso de gradiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el descenso del gradiente? Lo que se busca es hallar unos valores que sean los mínimos globales de una función. Básicamente es eso. Para eso se va a utilizar las derivadas parciales, porque las derivadas parciales permiten desde un punto ir trazando una dirección hacia el mínimo global, en este caso este de aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí está la función pues que queremos minimizar. Entonces, esa minimización, ¿para qué sirve? Para hallar los valores adecuados de unos parámetros que se necesitan para hacer Machine Learning. Entonces, veámoslo con un ejemplo matemático para entender el concepto. Entonces, miren, primero, digamos que tenemos del material del profe Android, del profesor Android NG, tenemos unas casas que tienen unos metros cuadrados y unos cuartos. Tienen un precio. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a tratar de hacer un modelo que sea capaz de predecir el valor de la casa respecto al área que tiene, a los metros cuadrados que tiene y el número de cuartos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso necesitamos, esto es un problema de regresión lineal. Entonces, necesitamos para eso crear un modelo que nos permita, pues, a cualquier casa que no esté aquí con unos metros cuadrados y un número de cuartos, poderle predecir su precio. Aquí hay bastante ejemplos, por ejemplo, alrededor de 240, 247 ejemplos, ¿sí? Por eso tiene los puntos sucesivos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y para hallar los parámetros óptimos para poder predecir el precio de la casa con estas dos variables independientes, estas son las variables independientes, esta es la variable dependiente, vamos a utilizar el descenso del gradiente. O sea que el parámetro que está aquí son los que vamos a hallar, que sean los que minimizan el error que puedo tener en un momento dado del precio de la casa. Por eso se llama descenso de gradiente, porque vamos a tratar de minimizar el error que existe del cálculo de nosotros versus, del cálculo del algoritmo versus el precio real. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, lo primero que tenemos es que para hallar ese valor óptimo, vamos a tener esta función, donde z sub 0 por x sub 0, que no lo colocamos aquí, z sub 1 por x sub 1 más z sub 2 por x sub 2. Esta va a ser la función o el modelo que va a representar o que va a tratar de imitar el comportamiento de aquí para hallar el precio de las casas. O sea, lo que va, con esta función es que vamos a aprender a partir de estos datos y plasmarlos en esta función. Eso es lo que va a suceder. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder eso? Este va a ser x sub 1 y este va a ser x sub 2. Aquí va a haber un x sub 0 porque este parámetro Cero. 0 sale estos salen de medidas pues del comportamiento de estos datos, de medidas de tendencia central. Entonces vamos a hacer eso. Entonces miren que x sub 0 aquí sería igual a 1. Entonces continuamos. Entonces esto es igual a ¿qué? A tener la sumatoria de 1 igual a 0, de igual a 0 hasta d, de x sub y de teta sub i hasta x sub i. Esto es igual. ¿Listo? Esto es igual a eso. ¿Por qué? El número de columnas independientes que yo tengo, o sea, las x. Aquí para el conjunto de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo que la sumatoria, pero hay que hacer la salvedad de x sub 0 igual a 1. ¿Ya? X sub 0 igual a 1 para poder hacer esta sumatoria aquí. Entonces, esto es igual a esta fórmula de acá. Para nosotros poder encontrar ese valor óptimo de esos parámetros, vamos a trabajar con el error medio cuadrado, porque miren que si este es el valor real, entonces mire, este valor de aquí es el valor real y este de acá es el valor calculado por cada ejemplo. Acá, en este lado, este es el valor y, este es el valor y el valor calculado será este, el que yo espero que copie el comportamiento de mi modelo. Le vamos a llamar
h de sub z de x, donde x son los parámetros que tengo de área y cuartos. Entonces sigamos acá. Entonces para eso se utiliza el error medio cuadrado. Para hallar el valor óptimo de esta función vamos a utilizar las derivadas parciales. Recuerden que la derivada parcial permite hallar ese mínimo global porque ella nos brinda una dirección de descenso. Por eso es importante la derivada parcial. Entonces, el error medio cuadrado es igual a un medio por la sumatoria de igual a 1 hasta n, que es el número de ejemplos que tengo en mi conjunto de entrenamiento. El número de ejemplos, todo este número de ejemplos, menos el valor calculado, menos el valor real, y eso al cuadrado. Entonces, para hacer eso, esta función es la derivada parcial de esta función respecto a z sub i. ¿Qué quiere decir? Que cómo disminuyo el error cuando voy cambiando los parámetros, ¿sí? ¿Cómo disminuyo el error a partir de cuando voy cambiando los parámetros? En otras palabras, ¿cómo hago un descenso de gradiente disminuyendo el error para encontrar el mínimo global, ¿sí? El valor mínimo que favorece a esta, al, a la copia del comportamiento de los datos de la función. Eso entonces es igual a ¿qué? A la derivada parcial de un medio, ¿sí? A la derivada parcial de un medio de esto que está aquí del valor calculado menos el valor real al cuadrado respecto de z sub i. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual, ¿esto a qué da? Como esto queda, esto como es la derivada, ustedes saben que este valor baja para acá, y queda 2 por un medio, porque pues ahí sí deben tener en cuenta las propiedades de la derivada. Esto por un medio por la derivada interna de este. Entonces la derivada interna de, o la derivada parcial de este valor respecto a z sub j, la derivada parcial. Entonces, ¿esto cómo lo podemos representar? Esto lo podemos representar así. Como este de aquí, este valor calculado de aquí, este de aquí, es una sumatoria de parámetros que es esta de acá, entonces eso mismo lo podemos representar así, como el valor calculado menos el valor real por la derivada parcial respecto a z sub j de la sumatoria de z sub i por x sub i menos y sub i, porque esto se puede representar como una sumatoria porque pueden haber varios parámetros. ¿Cuáles parámetros estamos hablando? Varias columnas de estas, pueden haber varias, ¿listo? Entonces se generaliza. Entonces, al generalizar queda así. Ahora, la derivada de la derivada parcial respecto a z j de esto va a ser igual a x sub i, porque los demás términos se vuelven como esta, como una constante, y ustedes saben que la derivada pues de un valor es cero. Entonces, el único valor que depende realmente directamente de este z sub j es z sub i, x sub i, y la derivada de esto es x sub i. Los demás valores desaparecen como este y, porque es un valor, es un valor. Entonces, por eso da, la derivada de esto de aquí adentro da x sub i por la derivada parcial de este valor, de esta expresión respecto a z sub i, da x sub i. Es el único que depende directamente de este. Entonces, da este valor de aquí, queda el valor calculado menos y por x sub i. Ahora, nosotros tenemos que, para hacer el descenso del gradiente, tenemos que actualizar cada uno de esos parámetros z para irlo disminuyendo. ¿Cómo se hace eso? Z sub j es igual, o sea, se sobrescribe el valor del z sub j menos un factor de aprendizaje que es el que me permite a mí, de alguna forma, en ese descenso, por la derivada parcial que ya hicimos. ¿Sí? De la función. Esta pueden también llamar la función de costo. ¿Esto a qué es igual? Z sub j más z sub j anterior más el factor de aprendizaje que por lo regular está entre un valor entre 0 y 1, entre 0 y 1 del
ejemplo y menos el valor calculado por X sub J. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Es cada uno de los ejemplos, estos de acá, recorrer cada uno de estos ejemplos disminuyendo ese error. Esta es la fórmula final de un descenso del gradiente. Cogemos y vamos actualizando los parámetros con un factor de aprendizaje que por lo regular lo he visto en 0.1, 0.1, 0.2. Yo he utilizado 0.5 por el Yesui, o sea, el valor actual. Miren que aquí cambia el símbolo, el signo, porque este era acá menos dentro, adentro. Entonces cambia cuando yo tengo, ¿sí? Cambia el signo para poder hacer que esto quede más. Entonces, el parámetro z sub j para ir haciendo el descenso del gradiente, o sea, para hallar el valor óptimo de estos parámetros, va a ser igual a ese valor más el valor del factor de aprendizaje, es un valor entre 0 y 1 que me permite a mí, pues, acelerar o disminuir ese aprendizaje, por el ejemplo actual, porque esto es no es un exponencial, sino una instancia de un ejemplo, menos el valor calculado por el X sub J, del X sub J, pues que estamos trabajando. Recuerden que Y sub I es el valor real que queremos Y aquí calcular. Va hasta que converja, ¿qué quiere decir? Hasta ya los valores óptimos de esos parámetros para cada J o para cada ejemplo, hacer el descenso del gradiente. Y al final, ¿qué vamos a tener? Al final vamos a tener que esta expresión que tiene el comportamiento de este ejemplo va a tener los parámetros adecuados. Estos parámetros que no conocemos van a ser los adecuados para copiar o para tener mejor el comportamiento de este ejemplo, con los 247, 300, el número de ejemplos que sean. Entonces es eso, el descenso del gradiente me va a ayudar a encontrar estos parámetros. Cabe notar que hay ejemplos que también resuelven esto de forma matricial, ¿no? Hay procedimientos matriciales que me ayudan a mí a hallar estos parámetros, pero se complican cuando el número de z z sub i van creciendo, pero hay procedimientos para eso. Entonces esa es la explicación de descenso de gradiente para este ejemplo. Con el material de la clase de Stanford de 2008 del profesor Andrew N. Entonces, espero que esta explicación sea de gran ayuda para ustedes y el material oficial está aquí y les ayude a ustedes a, pues, a estudiar estas cosas de estas características del descenso de gradiente con un ejemplo, con un ejemplo particular de regresión lineal. Muchas gracias.